Lectura del libro El conflicto de los siglos de Elena Harmo de White. Capítulo 20. Luz a través de las tinieblas. La obra de Dios en la tierra presenta siglo tras siglo sorprendentes analogías en cada gran movimiento reformatorio o religioso. Los principios de que Dios inspira en su trato con los hombres son siempre los mismos. Los movimientos importantes de hogaño hacen juego con los de antaño, y la experiencia de la Iglesia en tiempos que fueron encierra lecciones de gran valor para los nuestros. Ninguna verdad está enseñada en la Biblia con mayor claridad que aquella de que Dios, por medio de su Santo Espíritu, dirige especialmente a sus siervos en la tierra en los grandes movimientos en pro del adelanto de la obra de la salvación. Los hombres son instrumentos en mano de Dios, de que Él se vale para realizar sus fines de gracia y misericordia. Cada cual tiene su papel que desempeñar, a cada cual se le ha sido concedida cierta medida de luz adecuada a las necesidades de su tiempo y suficiente para permitirle cumplir la obra que Dios le ha asignado. Sin embargo, ningún hombre, por mucho que le haya honrado el cielo, ha alcanzado jamás a comprender completamente el gran plan de la redención, ni siquiera a apreciar debidamente el propósito divino en la obra para su propia época. Los hombres no entienden por completo lo que Dios quisiera cumplir por medio de la obra que les da que hacer. No entienden en todo su alcance el mensaje que proclaman en su nombre. ¿Puedes tú descubrir las cosas recónditas de Dios? ¿Y puedes hasta lo sumo llegar a conocer al Todopoderoso? Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos, dice Jehová. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos que vuestros pensamientos. Yo soy Dios, y no hay ninguno como yo, que declaro el fin desde el principio y desde la antigüedad, cosas aún no hechas. Ni siquiera los profetas, que fueron favorecidos por la iluminación especial del Espíritu, comprendieron del todo el alcance de las revelaciones que les fueron concedidas. Su significado debía ser aclarado de siglo en siglo, a medida que el pueblo de Dios necesitase la instrucción contenida en ellas. Escribiendo San Pedro sobre la salvación dada a conocer por el Evangelio, dice: respecto de la cual salvación buscaron e inquirieron diligentemente los profetas, que profetizaron la gracia que estaba reservada para vosotros, inquiriendo qué cosa o qué manera de tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos cuando de antemano daba testimonio de los padecimientos que durarían hasta Cristo y de las glorias que los hubiesen de seguir, a quienes fue revelado que no para sí mismos, sino para nosotros ministraban estas cosas,
1 de Pedro 1, 10 al 12. No obstante, a pesar de no haber sido dado a los profetas que comprendiesen enteramente las cosas que les fueron reveladas, trataban seriamente de conseguir toda la luz que Dios había tenido a bien de manifestar. Ellos buscaron e inquiriendo qué cosa o qué manera de tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, qué elección para el pueblo de Dios en la era cristiana, para cuyo beneficio estas profecías fueron dadas a sus siervos, a quienes fue revelado que no para sí mismo, sino para nosotros ministraban estas cosas. Considerad a esos santos hombres de Dios que buscaron e inquirieron diligentemente tocante a las revelaciones que les fueron dadas para generaciones que aún no habían nacido. Comparad su santo celo con la indiferencia con que los favorecidos en edades posteriores trataron este don del cielo. ¡Qué censura contra la apatía, amiga, de la comodidad y de la mundanalidad, que se contenta con declarar que no se pueden entender las profecías! Si cierto es que las inteligencias limitadas de los hombres no son capaces de penetrar en los consejos del Eterno, ni de comprender enteramente el modo en que se cumplen sus designios, se debe no obstante muchas veces a algún error o descuido por parte de ellos el que comprendan tan oscuramente los mensajes del cielo. A menudo la mente del pueblo y hasta la de los siervos de Dios son ofuscados por las opiniones humanas, las tradiciones y las falsas enseñanzas de los hombres, de suerte que no alcanzan a comprender más que parcialmente las grandes cosas que Dios ha revelado en su palabra. Así les pasó a los discípulos de Cristo, cuando el mismo Señor estaba con ellos en persona. Su espíritu estaba imbuido con la creencia popular de que el Mesías debía ser un príncipe terrenal que iba a exaltar a Israel a la altura de un imperio universal, y no pudieron comprender el significado de sus palabras al anunciarles sus padecimientos y su muerte. El mismo Cristo los envió con el mensaje: se ha cumplido el tiempo y se ha acercado el reino de Dios. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Marcos 1:15. El mensaje se fundaba en la profecía del capítulo 9 de Daniel. El ángel declaraba que las 69 semanas alcanzarían hasta el Mesías príncipe, y con grandes esperanzas y gozos anticipados, los discípulos anhelaban el establecimiento del reino del Mesías en Jerusalén, que había de extenderse por toda la tierra. Predicaron el mensaje que Cristo les había confiado. Si bien ellos mismos entendían mal su significado, mientras que el texto de su mensaje se encontraba en Daniel 9:25, no notaron en el versículo siguiente del mismo capítulo que el Mesías sería muerto. Desde su más tierna edad sus corazones pendían de la gloria anticipada de un imperio terrenal, y eso era lo que les cegaba la inteligencia
tanto con respecto a los datos de la profecía como a las palabras de Cristo. Cumplieron su deber presentando a la nación judaica el llamamiento misericordioso y luego, en el momento mismo que esperaban ver a su Señor ascender al trono de David, le vieron aprehendido como un malhechor, azotado, encarnecido y condenado, y elevado en la cruz del Calvario. Qué desesperación y qué angustia no desgarraron los corazones de esos discípulos durante los días en que su Señor dormía en la tumba. Cristo había venido a su debido tiempo y tal como lo anunciara la profecía, la declaración de las Escrituras se había cumplido en cada detalle de su ministerio. Había predicado el mensaje de salvación y su palabra era con autoridad. Los corazones de sus oyentes se habían dado cuenta de que el mensaje venía del cielo. La palabra y el Espíritu de Dios atestiguaban el carácter divino de la misión de su Hijo. Sus discípulos permanecieron aún adheridos a su amado Maestro con afecto indisoluble. Y sin embargo sus espíritus estaban envueltos en la incertidumbre y en la duda. En su angustia no se acordaron de las palabras de Cristo que aludían a sus padecimientos y a su muerte. Si Jesús de Nazaret hubiese sido el verdadero Mesías, ¿habríanse visto ellos sumidos así en el dolor y el desengaño? Esta era la pregunta que les atormentaba el alma, mientras el Salvador descansaba en el sepulcro durante las horas desesperanzadas de aquel sábado que medió entre su muerte y su resurrección. Aunque el tétrico dolor los tuviera sumidos a estos discípulos de Jesús, no por eso fueron abandonados. El profeta dice: aunque me siente en tinieblas, Jehová será mi luz. Él me sacará a la luz y yo veré su justicia. Pues que las tinieblas nada encubren de ti, sino que la noche brilla como el día. Tinieblas y luz lo mismo te son a ti. Dios había dicho: para el recto se levanta la luz en medio de tinieblas. Y conduciré a los ciegos por un camino que no conocen, por senderos que no han conocido los guiaré. Tornaré tinieblas en luz delante de ellos y los caminos torcidos en vías rectas. Estas son mis promesas, las he cumplido y no las he dejado sin efecto. Miqueas 7, 8, 9, Salmo 139, 12, 112, 4 e Isaías 42, 16. Lo que los discípulos habían anunciado en nombre de su Señor era exacto en todo sentido y los acontecimientos predichos estaban realizándose cabalmente entonces. Se ha cumplido el tiempo y se ha acercado el reino de Dios. Había sido el mensaje de ellos. Transcurrido el tiempo, las 69 semanas del capítulo 9 de Daniel, que debían extenderse hasta el Mesías, el ungido. Cristo había recibido la unción del Espíritu después de haber sido bautizado por Juan en el Jordán, y el reino de Dios, que habían declarado estar próximo, fue establecido por la muerte de Cristo. Este reino no fue un imperio terrenal como se les había enseñado y como ellos lo creían. No era tampoco el reino venidero e inmortal que será inaugurado cuando el reino y el dominio y el señorío de los reinos
por debajo de todos los cielos será dado al pueblo de los santos del Altísimo. Ese reino eterno en que todos los dominios le servirán y le obedecerán a él. Daniel 7:27. La expresión reino de Dios, tal cual la emplea la Biblia, significa tanto el reino de la gracia como también el reino de la gloria. El reino de la gracia es presentado por San Pablo en las epístolas de los Hebreos. Después de haber hablado de Cristo como el intercesor que puede compadecerse de nuestras flaquezas, el apóstol dice: lleguémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para que alcancemos misericordia y hallemos gracia. Hebreos 4:16. El trono de la gracia representa el reino de la gracia, pues la existencia de un trono envuelve la existencia de un reino. En muchas de sus parábolas, Cristo emplea la expresión el reino de los cielos para designar la obra de la gracia divina en los corazones de los hombres. Asimismo, el trono de la gloria representa el reino de la gloria, y es a este reino al que se refería el Salvador en las palabras: cuando el Hijo del Hombre vendrá en su gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentará sobre el trono de su gloria, y delante de él serán juntadas todas las naciones. Este reino está aún por venir. Mateo 25, 31, 32. No quedará establecido sino en el segundo advenimiento de Cristo. El reino de la gracia fue instituido inmediatamente después de la caída del hombre, cuando se ideó un plan para la redención de la raza culpable. Este reino existía entonces en el designio y en la promesa de Dios, y mediante la fe los hombres podían hacerse súbditos. Sin embargo, no fue establecido en realidad hasta la muerte de Cristo. Aún después de haber iniciado su misión terrenal, el Salvador, cansado de la obstinación e ingratitud de los hombres, habría podido retroceder ante el sacrificio del Calvario. En Getsemaní, la copa del dolor le tembló en la mano. Aún entonces, él hubiera podido enjugarse el sudor de sangre de su frente y dejar que la raza culpable pereciese en su iniquidad. Si así lo hubiera hecho, no hubiera habido redención para la humanidad caída. Pero cuando el Salvador hubo rendido la vida y exclamado en su último aliento: consumado está, entonces el cumplimiento del plan de la redención quedó asegurado. La promesa de salvación hecha a la pareja culpable en el Edén quedó ratificada. El reino de la gracia, que hasta entonces existiera por la promesa de Dios, quedó establecida. Así la muerte de Cristo, el acontecimiento mismo de los discípulos habían considerado como la ruina final de sus esperanzas, fue la que las aseguró para siempre. Si bien es verdad que esa misma muerte fuera para ellos cruel desengaño, no dejaba de ser por eso la prueba suprema de que su creencia había sido bien fundada. El acontecimiento que los había llenado de tristeza y desesperación fue lo que abrió la puerta de la esperanza a todos los hijos de Adán.
y el centro en que se movían la vida futura y la felicidad eterna de todos los fieles siervos de Dios en todas las edades. Los designios de la misericordia infinita alcanzaban a cumplirse hasta por medio del desengaño de los discípulos. Si bien sus corazones habían sido ganados por la gracia divina y el poder de las enseñanzas de aquel que hablaba como jamás habló hombre alguno, no obstante mezclada con el oro puro de su amor a Jesús, se encontraba la liga vil del orgullo humano y de las ambiciones egoístas hasta en el aposento de la cena pascual, en aquella hora solemne en que su maestro estaba ya entrando en las sombras de Getsemaní. Hubo también entre ellos una contienda sobre quién de ellos debía estimarse como el mayor. Lucas 22:24. No veían más que el trono, la corona y la gloria, cuando lo que tenían delante era el oprobio y la agonía del huerto, el pretorio y la cruz del Calvario. Fue el orgullo de sus corazones, la sed de gloria mundana, lo que les había inducido a adherirse tan tenazmente a las falsas doctrinas de su tiempo y a no tener en cuenta las palabras del Salvador que exponían la verdadera naturaleza de su reino y predecían su angustia, su agonía y muerte. Y estos errores remataron en prueba dura pero necesaria, que Dios permitió para encarmentarlos. Aunque los discípulos comprendieran mal el sentido del mensaje y vieron falladas sus esperanzas, sin embargo habían predicado la amonestación de que Dios les encargara. Y el Señor quiso recompensar su fe y honrar su obediencia. A ellos era a quienes iba a ser encomendada la tarea de proclamar a todas las naciones el glorioso evangelio del Señor resucitado. Y para prepararlos para esta obra, Dios permitió que pasaran por aquel para ellos tan aciago trance. Después de su resurrección, Jesús apareció a sus discípulos en el camino de Emaús, y comenzando desde Moisés y desde los profetas, les iba interpretando en todas las escrituras las cosas tocante a él. Lucas 24:27. Los corazones de los discípulos se conmovieron, su fe se reavivó, fueron reengendrados para una esperanza viva, aún antes de que Jesús se revelase a ellos. El propósito de este era iluminar sus inteligencias y fundar su fe en la palabra profética más firme. Deseaba que la verdad se arraigase firmemente en su espíritu, no solo porque era sostenida por su testimonio personal, sino a causa de las pruebas evidentes suministradas por los símbolos y sombras de la ley típica y por las profecías del Antiguo Testamento. Era necesario que los discípulos de Cristo tuviesen una fe inteligente, no solo en beneficio propio, sino en beneficio de la propaganda que iban a hacer del conocimiento de Cristo en el mundo. Y como primer grado en la comunicación de este conocimiento, Jesús dirigió a sus discípulos, a Moisés y los profetas. Tal fue el testimonio dado por el Salvador
resucitado en cuanto al valor e importancia de las Escrituras del Antiguo Testamento. ¡Qué cambio el que se efectuó en los corazones de los discípulos cuando contemplaron una vez más el amado semblante de su Maestro! Lucas 24:32. En un sentido más completo y perfecto que nunca antes habían hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y asimismo los profetas, la incertidumbre, la angustia, la desesperación dejaron lugar a una seguridad perfecta, a una fe serena. Qué mucho entonces que después de su ascensión ellos estuviesen de continuo en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. El pueblo que no tenía conocimiento sino de la muerte ignominiosa del Salvador, miraba para descubrir en sus semblantes la expresión del dolor, de la confusión y de la derrota. Pero solo vieron ellos alegría y triunfo. ¡Qué preparación la que habían recibido para la obra que les esperaba! Habían pasado por la prueba más grande que les fuera doble experimentar, que les fueran dado experimentar. Y habían visto cómo cuando todo estaba perdido a juicio humano, la palabra de Dios se había cumplido y había salido triunfante. En lo sucesivo, ¿qué podría hacer vacilar su fe o enfriar el ardor de su amor? En sus penas más amargas ellos tuvieron poderoso consuelo, una esperanza que era como áncora del alma, esperanza segura y firme. Hebreos 6, 18, 19. Habían comprobado la sabiduría y el poder de Dios y estaban persuadidos de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni poderes, ni cosas presentes, ni cosas por venir, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna cosa creada podría apartarlos del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Todas estas cosas decían: somos vencedores y más aún por medio de aquel que nos amó. La palabra del Señor permanece para siempre. ¿Y quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, más aún el que fue levantado de entre los muertos, el que está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Romanos 8, 38, 39 y 37. Una de Pedro 1, 25. Romanos 8, 34. Hebreos 6, 18 y 19. El Señor dice: no será avergonzado mi pueblo jamás. Joel 2:26. Una noche podrá durar el lloro, mas a la mañana vendrá la alegría. Cuando el día de su resurrección, estos discípulos encontraron al Salvador y que sus corazones ardieron dentro de ellos al escuchar sus palabras, cuando miraron su cabeza, sus manos y sus pies que habían sido heridos por ellos, cuando antes de su ascensión Jesús les llevara hasta cerca de Betania, y que fue levantando sus manos para bendecirlos, les dijera: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, y agregando: he aquí que estoy yo con vosotros
siempre hasta el fin del siglo. Marcos 16, 15, 28 y 20. Cuando en el día de Pentecostés descendió el Consolador prometido, y que el poder de lo alto les fue dado, y que las almas de los creyentes se estremecieron con el sentimiento de la presencia de su Señor, que ya había ascendido al cielo. Entonces, aunque la senda que seguían, como la que siguiera su Maestro, fuera la senda del sacrificio, del martirio, ¿habrían ellos acaso cambiado el ministerio del Evangelio de gracia por la corona de justicia que habían de recibir a su venida, por la gloria de un trono mundano que había sido la esperanza de los principios de su discipulado? Aquel que es poderoso para hacer infinitamente más de todo cuanto podemos pedir y aún pensar, les había concedido con la participación en sus sufrimientos la comunión de su gozo, el gozo de llevar muchos hijos a la gloria, dicha indecible, un peso eterno de gloria, al que dice San Pablo: nuestra ligera aflicción, que no dura sino por un momento, no es digna de ser comparada. Lo que experimentaron los discípulos que predicaron el Evangelio del Reino en el primer advenimiento de Cristo corre parejas con lo que experimentaron los que proclamaron el mensaje de su segundo advenimiento. Así como los discípulos fueron predicando, se ha cumplido en el tiempo y se ha acercado el reino de Dios. Así también Miller y sus asociados proclamaron que el periodo profético más largo y el último de que habla la Biblia estaba a punto de terminar, que el juicio era inminente y que el reino eterno iba a ser establecido. Joel 2:26, Salmo 35, San Marcos 16:15 y San Mateo 28:20. La predicación de los discípulos en cuanto al tiempo se basaba en las 70 semanas del capítulo 9 de Daniel. El mensaje proclamado por Miller y sus colaboradores anunciaba la conclusión de los 2300 días de Daniel 8:14, a los cuales las 70 semanas forman parte. La predicación en ambos casos se fundaba en el cumplimiento de diferentes partes del mismo gran periodo profético. Como los primeros discípulos, Guillermo Miller y sus colaboradores no comprendieron ellos mismos enteramente el alcance del mensaje que proclamaban. Los errores que existían desde hacía largo tiempo en la iglesia les impidieron interpretar correctamente un punto importante de la profecía. Por eso, si bien proclamaban el mensaje que Dios les había confiado para que lo diesen al mundo, sufrieron un desengaño debido a un falso concepto de su significado. Al explicar Daniel 8:14 hasta 2300 tardes y mañanas, entonces será purificado el santuario. Miller, como ya lo hemos dicho, aceptó la creencia general de que la tierra era el santuario y creía que la purificación del santuario representaba la purificación de la tierra por el fuego a la venida del Señor.
Por consiguiente, cuando echó de ver que el fin de los 2300 días estaba predicho con precisión, sacó la conclusión de que esto revelaba el tiempo del segundo advenimiento. Su error provenía de que él había aceptado la creencia popular relativa a lo que constituye el santuario. En el sistema típico que era sombra del sacrificio y del sacerdocio de Cristo, la purificación del santuario era el último servicio efectuado por el sumo sacerdote en el curso anual de su ministerio. Era el acto final de la obra de expiación, una remoción o apartamiento del pecado de Israel. Prefiguraba la obra final en el ministerio de nuestro sumo sacerdote en el cielo, en el acto de borrar los pecados de su pueblo que están consignados en los libros celestiales. Este servicio envuelve una obra de investigación, una obra de juicio, y precede inmediatamente la venida de Cristo en las nubes del cielo con poder y gran gloria, pues cuando Él venga, la causa de cada uno habrá sido fallada. Jesús dice: mi galardón está conmigo para dar la recompensa a cada uno según sus obras. Apocalipsis 22:12. Esta obra de juicio que precede inmediatamente al segundo advenimiento es la que va anunciada en el primer mensaje angelical de Apocalipsis 14:7. Temed a Dios y dadle gloria, dadle honra, porque ha llegado la hora de su juicio. Los que proclamaron esta amonestación dieron el debido mensaje a su debido tiempo. Pero así como los primitivos discípulos declararan: se ha cumplido el tiempo y se ha acercado el reino de Dios, fundándose en la profecía de Daniel 9, sin darse cuenta de que la muerte del Mesías estaba anunciada en el mismo pasaje bíblico. Así también Miller y sus colaboradores predicaron el mensaje fundado en Daniel 8:14 y Apocalipsis 14:7, sin echar de ver que el capítulo 14 del Apocalipsis encerraba aún otros mensajes que debían ser también proclamados antes del advenimiento del Señor. Así como los discípulos se equivocaron en cuanto al reino que debía establecerse al fin de las 70 semanas, así también los adventistas se equivocaron en cuanto al acontecimiento que debía tener lugar al fin de los 2300 días. En ambos casos, la circunstancia de haber aceptado errores populares, o mejor dicho, la adhesión a ellos, fue lo que cerró el espíritu de la verdad. Ambas escuelas cumplieron la voluntad de Dios, proclamando el mensaje que Él deseaba fuese proclamado, y ambas, debido a su mala comprensión del mensaje, sufrieron desengaños. Sin embargo, Dios cumplió su propósito misericordioso, permitiendo que el juicio fuese proclamado precisamente como lo fue. El gran día estaba inminente, y en la providencia de Dios, el pueblo fue puesto a prueba tocante a la cuestión de un tiempo fijo, a fin de que fuese revelado lo que había en sus corazones. El mensaje tenía por objeto probar y purificar la iglesia. Los hombres debían ser inducidos
a ver si sus afecciones pendían de las cosas de este mundo o de Cristo y del cielo. Ellos profesaban amar al Salvador, debían pues probar su amor. ¿Estarían listos para renunciar a sus esperanzas y ambiciones mundanas y para saludar con gozo el advenimiento de su Señor? El mensaje tenía por objeto hacerles ver su verdadero estado espiritual. Fue enviado misericordiosamente para despertarlos a fin de que buscasen al Señor con arrepentimiento y humillación. Además, el desengaño, si bien era resultado de su mala inteligencia del mensaje que anunciaban, iba a ser dirigido para bien. Los corazones de los que habían profesado recibir la amonestación iban a ser puestos a prueba. En presencia de su desengaño, ¿se apresurarían ellos a renunciar a su experiencia y abandonar su confianza en la palabra de Dios, o tratarían de darse cuenta en oración y humildad de que habían dejado de comprender el significado de la profecía? ¿Cuántos habían obrado por temor o por impulso y arrebato? ¿Cuántos eran de corazón indeciso e incrédulo? Muchos hacían profesión de deleitarse en pensar en el advenimiento del Señor, al ser llamado a sufrir las burlas y el oprobio del mundo y la prueba de la dilación y del desengaño. ¿Renunciarían a su fe porque no pudieron comprender luego los caminos de Dios para con ellos? ¿Rechazarían verdades confirmadas por el testimonio más claro de su palabra? Esta prueba revelaría la fuerza de aquellos que con verdadera fe habían obedecido a lo que creían ser la enseñanza de la palabra y del Espíritu de Dios. Ella les enseñaría cómo solo tal experiencia podía hacerlo, el peligro que hay en aceptar las teorías e interpretaciones de los hombres en lugar de dejar la Biblia interpretarse a sí misma. La perplejidad, el dolor que resultaron de su error, producirían los hijos de la fe el escarmiento necesario. Esto los induciría a estrechar aún más el estudio de la palabra profética y aprenderían a examinar más detenidamente el fundamento de su fe y a rechazar todo lo que no estuviera fundado en la verdad y de las Sagradas Escrituras. Por muy aceptado que fuese el mundo cristiano, a estos creyentes les pasó lo que a los primeros discípulos, lo que en la hora de la prueba les pareciera oscuro, a su inteligencia les fue aclarado después, cuando vieron el fin propuesto por el Señor. Supieron que a pesar de la prueba que resultó de sus errores, los propósitos del amor divino para con ellos no habían dejado de seguir cumpliéndose. Merced a tan bendita experiencia llegaron a saber que el Señor es muy compasivo y muy piadoso, que todos sus caminos son misericordia y fidelidad para los que guardan su pacto y sus testimonios.